Saludos cordiales, amigos de Convergente TV, Televisión Global y su programa Geopolítica en Debate. En esta oportunidad, con el editorial Armagedón a las puertas. Decía Henry Kissinger que la era nuclear plantea el dilema de cómo establecer alguna relación moral o política entre la capacidad de destrucción de las armas modernas y los objetivos que se persiguen. De hecho, la era nuclear se basa en armas cuyo uso impondría costes desproporcionados a cualquier beneficio imaginable. Ojalá y el señor Vladimir Putin así lo interprete. Los cambios adoptados por el presidente ruso respecto de la doctrina de empleo de las armas nucleares de su país obedecen a un ajuste en lo que ellos consideran un riesgo inminente a su seguridad existencial. Los ajustes doctrinarios determinan que un ataque por parte de un Estado no nuclear, pero con el apoyo de uno que sí dispone de armas nucleares, será considerado por Moscú como un ataque conjunto contra la Federación Rusa. Estos cambios en la doctrina de seguridad nacional de Rusia, que colocan al mundo aún más cerca de una conflagración nuclear, coinciden con los 1000 días de guerra en Ucrania, signada por Putin con el eufemismo Operación Militar Especial. Y esta amenaza de uso de armas nucleares viene a propósito de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizara al ejército ucraniano la utilización de misiles de largo alcance suministrados por su país. Y que sin pérdida de tiempo, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, nos ha lanzado hacia objetivos militares a 300 kilómetros en territorio ruso, con aparentes daños menores en una unidad militar rusa, pero que comporta la capacidad ucraniana de atacar en territorio de su invasor. En este sentido, y desde la filosofía de empleo del presidente Putin, un ataque contra Rusia con armas convencionales, ya sean drones, aviones o misiles, que es el caso que nos ocupa, podría pues reunir los requisitos para una respuesta con armas nucleares. Los misiles disparados contra territorio ruso se corresponden a los sistemas misilísticos tácticos del ejército, ATACMS por sus siglas en inglés, suministrados por los Estados Unidos. Por ello, Moscú ha calificado de agresión proveniente de Estados Unidos y no de Ucrania únicamente. La autorización de Estados Unidos se produce en circunstancias en que tropas de Corea del Norte habrían llegado a la región fronteriza de Kursk, ocupada por Ucrania desde agosto de este año en el marco de la nueva estrategia ucraniana de pasar a la ofensiva en territorio ruso. En términos de la nueva doctrina, Rusia se reserva el derecho de utilizar armas nucleares para responder a un ataque con armas convencionales que suponga una amenaza crítica a su soberanía e integridad territorial. En este sentido, si en los subsiguientes días un nuevo ataque ucraniano con misiles norteamericanos ATACMS deja como resultado importantes afectaciones a la infraestructura rusa, sistemas de comunicaciones, o quizás mortandad entre combatientes y no combatientes, Rusia pudiera optar por la utilización de armas nucleares tácticas. No obstante, la amenaza rusa, la Casa Blanca ha relativizado la nueva doctrina de Putin, según recoge la prensa internacional. El Consejo de Seguridad Nacional de este país señaló que no había observado cambio alguno en la postura nuclear de Rusia, pero la nueva doctrina rusa más bien pone en el tapete una amenaza potencial no únicamente para Ucrania, sino también para los Estados Unidos. Evidentemente, esto comporta una retórica irresponsable del presidente ruso, que ya se vio cuando inició su eufemística operación militar especial en
de disuadir de la intervención de los países de Occidente y de los Estados Unidos en particular, y ciertamente esta retórica ha tenido un éxito limitado, toda vez que la coalición liderada por Estados Unidos ha puesto a disposición de Ucrania decenas de miles de millones de dólares en equipamiento militar. En este orden de ideas, esta sería una coyuntura especialmente sensible que puede atropellar los acontecimientos antes de que Donald Trump asuma la presidencia y quizás de esta manera forzar una salida negociada bajo condiciones del presidente Putin. Pero una decisión precipitada también podría poner a Trump en la misma senda que Biden en el evento de que se utilicen armas nucleares, ya sea en contra de Ucrania o peor aún de los Estados Unidos. Y toda la retórica de Trump debería ajustarse a la nueva realidad bélica, aunque lo lógico sería que Putin espere la toma de posesión del presidente Trump y ver cómo evoluciona el nuevo escenario político. El propósito principal de las armas nucleares en la doctrina norteamericana, estadounidense, es disuadir ataques nucleares y no nucleares contra Estados Unidos. Esto para contrastar la doctrina rusa de la Estados Unidos. Decía de los Estados Unidos y sus aliados y socios. Esto implicaría o implica mantener una fuerza nuclear creíble y segura que garantice una respuesta devastadora si un adversario lanza un ataque. Asimismo, es esencial el no uso preventivo, de acuerdo con Estados Unidos. Ellos lo denominan no first use. Es decir, Estados Unidos no adopta oficialmente una política de no utilizar las armas nucleares primero, el no first use. En cambio, mantiene una postura de ambigüedad estratégica, reservándose el derecho de usar armas nucleares en circunstancias extremas, como en respuesta a un ataque nuclear o químico, biológico o incluso convencional que amenace de manera existencial a la nación o sus aliados. Su doctrina permite también un ataque limitado y un escalamiento controlado, es decir, el uso limitado de armas nucleares para detener un conflicto antes de que éste escale. En resumen, la doctrina nuclear de los Estados Unidos se basa en la disuasión creíble, la ambigüedad estratégica y la capacidad de respuesta adaptada a múltiples escenarios, con un fuerte énfasis en proteger a su país y sus aliados de amenazas nucleares y no nucleares. En contraste, la doctrina de Rusia para el uso de armas nucleares se encuentra definida en documentos estratégicos clave como su estrategia de seguridad nacional, su doctrina militar y declaraciones oficiales de liderazgo ruso, fundamentados en la disuasión nuclear como objetivo central y, bueno, prevenir agresiones contra su Estado y sus aliados, particularmente por parte de potencias nucleares o coaliciones militares como son la OTAN. Rusia subraya su compromiso con el concepto de disuasión estratégica y la prevención de conflictos mediante la amenaza de represalias devastadoras. La doctrina rusa incluye no solo armas nucleares estratégicas intercontinentales, sino también armas nucleares tácticas diseñadas para ser utilizadas en conflictos regionales. Una característica sui generis de la doctrina rusa es la estrategia de escalada para desescalar. Según este concepto, Rusia podría usar armas nucleares tácticas de forma limitada en un conflicto convencional si considera que esto detendría a un adversario más fuerte y lo obligaría a negociar en términos favorables. Así las cosas, el papel de las doctrinas militares y la ambigüedad estratégica los utilizan en contextos de tensión geopolítica para aumentar la presión psicológica sobre sus adversarios. En rigor, la doctrina rusa para el uso de armas nucleares combina un enfoque de disuasión estratégica, la posibilidad de uso táctico en escenarios limitados y una postura de flexibilidad, manteniendo siempre la capacidad de respuesta devastadora, como ya mencioné. Esta retórica política resume la doctrina de la destrucción mutua asegurada, exponiendo de manera deliberada y responsable a sus poblaciones civiles a una amenaza de aniquilación total. Para concluir, la posibilidad de un armagedón nuclear es un tema complejo que depende de varios factores interrelacionados,
Mencioné las tensiones geopolíticas, las dinámicas militares, los avances tecnológicos y, por supuesto, también hay errores humanos. La guerra entre Rusia y Ucrania, junto con la participación indirecta de la OTAN, ha generado una retórica nuclear más agresiva por parte de Rusia. Eso hay que tomarlo en cuenta. Cabe mencionar que la probabilidad de una guerra nuclear no siempre es producto de decisiones deliberadas. Errores de cálculo o fallos técnicos podrían desatar un conflicto. De hecho, en la Guerra Fría hubo incidentes en nuestros sistemas de alerta temprana, detectaban falsos ataques nucleares, evitando la catástrofe gracias a decisiones humanas prudentes. Finalmente nos encontramos bajo una espada de Damocles nuclear, pendiendo de un delgado hilo y con el señor Vladimir Putin jugando con sus tijeras negligentemente. No es posible que el suicidio mutuo asegurado sea el mecanismo determinante del orden internacional pensado por los líderes de las grandes potencias mundiales. Gracias. Hasta la próxima. Our American.